Hemos leído durante el culto el capítulo 8 de Hechos. Hemos leído desde el versículo 26 y hasta el 39. Y bien, vamos a centrarnos en esta tarde en los versículos 36 al 38. Dice así: yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Una de las mayores diferencias del cristianismo con las religiones falsas está en el asunto de las ceremonias. Mientras que las otras religiones pues siempre tienen la tendencia a que haya muchas ceremonias, ¿verdad? Muchos los ritos. Y que estos los ritos pues se hagan con una gran ostentación y pompa. O como dice el libro de los Hechos, en el capítulo 25, ahí aparece Agripa y Berenice, y bien, pues ahí se dice que vinieron con mucha pompa. La palabra en el original a mí siempre me llama mucho la atención, en griego es fantasía, que vinieron con mucha fantasía, ¿verdad? Muy envanecidos. Y bien, pues mientras las religiones falsas pues hacen todo este aparato de ceremonias y de ritos, el cristianismo, por el contrario, de lo que hace gala es precisamente de la sencillez y de la simplicidad en las ceremonias, ¿no? Las ceremonias, los ritos, pues no los guardamos porque hayan sido inventados por los hombres y que se hayan transmitido por digamos, tradición, que es lo normal, ¿verdad?, en las otras religiones, sino aquellas que Dios ha instituido, ha ordenado directamente en su santa palabra. Entonces, no son muchas las ceremonias que guardamos, sino son pocas en número, y ya decimos, no con mucha pompa, no con mucho artificio, sino con naturalidad, con una mayor naturalidad. Hay una gran humildad en cuanto a ceremonias en el cristianismo. Ahora bien, a estas ceremonias que decimos son pocas y simples, Dios ha querido también ligar las cosas más grandes. Las ceremonias que guardamos tienen una apariencia débil o una apariencia frágil, pero Dios ha querido ligar a ellas su poder, el poder de su gracia. Y bueno, pues al ver nuestras ceremonias, los sabios de este mundo, pues seguro que la van a despreciar. Que son poco sofisticados. Pan, vino, un poco de agua, ¿verdad? Pero lo van a despreciar como poco sofisticado, pero es que Dios ha querido, por medio de ellos, dar a conocer los misterios de Dios y los misterios del reino de Dios. Así pues, estas ceremonias son sagradas, son santas, y pues como tal han de ser empleadas, han de ser usadas y han de ser guardadas por los creyentes y en la iglesia. Y bien, pues de estas ceremonias destacan principalmente dos, que son los sacramentos, que son, sabemos, la cena del Señor y el bautismo, o el bautismo y la cena del Señor. Son dos los sacramentos que Cristo ha instituido. No son 7, como enseña la Iglesia de Roma. ¿Por qué? Pues porque Cristo no los ha ordenado los 7. Ha ordenado solamente el bautismo y la cena del Señor en su palabra. Los demás, decimos, es por invención de hombres y que se ha transmitido por la tradición, pero no por mandamiento de Cristo. Entonces, por eso son sacramentos, porque Cristo los ha
ordenado, y ha hecho pues que este agua del bautismo o el pan y el vino de la cena del Señor pues se pasen a representar realidades espirituales, representar a Cristo y representar también los beneficios de la obra de Cristo y de la salvación. Entonces, de los dos sacramentos, este pasaje que hemos leído en Hechos 8 se centra sobre todo en el bautismo. En el bautismo, que es el sacramento, digamos, de iniciación, o podemos decirlo así, la puerta de entrada a la iglesia. La puerta de entrada a la iglesia. Ahora bien, la iglesia visible es la puerta de entrada a la iglesia visible, porque la puerta de entrada a la iglesia invisible. ¿La iglesia invisible cuál es? Pues es la congregación de todos los salvos que ha habido en todos los tiempos y en todas las naciones. Es decir, la congregación de los elegidos. Y esa es la iglesia que está continuamente ante los ojos de Dios, que son los amados de Dios y por los cuales Cristo vino a salvar. Entonces, pues bien, esto, la puerta de entrada a la iglesia invisible no es ritos o ceremonias, sino que es, pues, es la fe del que, arrepintiéndose de sus pecados, confía en Cristo para salvación. Y esto, pues, gracias a la acción del Espíritu Santo en su interior. No es, pues, del que quiere, no es del que corre, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 9, sino de aquel que Dios tiene misericordia y comienza en él la buena obra, pues, para que él crea. Y de esa manera, pues, él esté unido a Cristo para siempre por la fe. Así, por lo tanto, esta es la iglesia invisible, pero nosotros somos hombres, estamos aquí en la tierra y vemos pues la iglesia que también el Señor ha instituido, ¿verdad?, aquí en la tierra. Y bien, pues la iglesia verdadera es la que está pues profesando, guardando la verdad de la palabra de Dios en todas las naciones, juntamente pues ellos y sus hijos. Eso es la iglesia visible ahora en este tiempo. Entonces, pues, para llegar a formar parte de la iglesia como organismo, como congregación aquí en la tierra, pues la puerta de entrada, decimos, es el bautismo. Y de este bautismo es el que nos habla este pasaje, ¿verdad?, por medio del evangelista Felipe. El evangelista Felipe, que, bueno, en la primera parte de este capítulo vemos que el Señor lo usó poderosamente para implantar la iglesia en una región llamada Samaria. Cuando hubo la muerte de Esteban, el primer mártir, se desencadenó una gran persecución entre los cristianos en Jerusalén, y los cristianos, pues, allí donde fueron, estaban predicando la palabra de Dios. Y entonces Felipe llegó, predicó la palabra de Dios, el Señor estuvo con él, hubo grandes prodigios, milagros, y bueno, pues hubo mucha gente que creyó. Y al final, pues, vinieron los apóstoles a reconocer la obra, a confirmar la obra, a también que esa obra estuviera vinculada con la iglesia madre en Jerusalén. Pues vemos cómo después de esto, decimos, el Señor lo guía para que él vaya al encuentro el etíope. Vemos que en el versículo 26 un ángel del Señor habló a Felipe, le dijo: levántate y vete hacia el sur. Y vemos, no le dijo más, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, pero no le dio más instrucciones. Entonces Felipe, pues, se puso en camino allí donde le dijo el ángel. Y vemos, pues, que después recibiría también mayores instrucciones, y esta vez por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que le dijo en el versículo 29: acércate y júntate a ese carro. Entonces vemos la guía del Señor, cómo lo hizo también, primero paso a paso, ¿no? Primero paso a paso. No le dio
pues todas las indicaciones ni toda, digamos, la información de repente, de golpe, sino que primero dijo haz esto y tenía que obedecer, y después, habiendo hecho eso, se le dio otro mandamiento, y es así también en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces queremos conocer pues la voluntad del Señor para nosotros. Hemos de ir siempre obedeciendo lo que el Señor nos dice en su palabra, y a cada paso el Señor nos va a ir mostrar un paso más. Pero también vemos en esto que hemos considerado cómo el Espíritu Santo también le dio la instrucción: ve, júntate a ese carro. Le habló el Espíritu Santo, por lo cual vemos que el Espíritu Santo es personal, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, no es una fuerza ciega, no es el poder de Dios, como dicen los testigos de Jehová. No creen que sea personal, pero vemos que es personal porque Él habla. Él también dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados. Entonces vemos que Él es personal, y le dio a Él la instrucción pues de unirse al carro. También vemos aquí cómo Dios había ido preparándolo todo y guiándolo todo en su providencia. Él lo había guiado todo. Vemos el etíope. El etíope era una persona de alto rango. Se nos dice que él era pues un funcionario de Candace, la reina de los etíopes, y también pues que él estaba sobre todos sus tesoros. Pues bueno, podríamos decir que este sería hoy en día el ministro de Economía, ¿verdad? O pues el banquero del Banco Central Europeo. Es uno de los personajes de mayor rango que encontramos en la Escritura, que venga también a la fe. Y entonces vemos que, bueno, decimos que primera de Corintios, en el capítulo 1, que no son muchos los nobles, ni los sabios, ni los poderosos según el mundo que creen, pero también el Señor llama a gente a veces de alto rango. Y también vemos en el Nuevo Testamento como había también creyentes en la misma casa y familia de César. Bueno, pues esto visto, vemos que el Señor también lo preparó todo en su providencia, le permite hacer este viaje a Jerusalén. Este viaje a Jerusalén dice que era para adorar, versículo 27. Había venido a adorar. Era por lo tanto una persona piadosa. Era una persona, podemos decir, religiosa o temerosa de Dios. Y había hecho un largo camino, centenares, miles de kilómetros, para adorar, para estar presente en el templo de Jerusalén, en las ceremonias que Dios había ordenado en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que Dios había obrado ciertamente en su vida, e incluso en ese mismo momento el Señor le había puesto en el corazón, ¿verdad?, el estar leyendo la palabra de Dios. El estar leyendo Isaías, él no comprendía, pero quería él conocer y quería él entender la palabra. Entonces vemos en todo esto cómo Dios había actuado, y vemos también aquí las señales cuando Dios está obrando en la vida de una persona, ¿verdad? Cuando alguien está siendo llamado para el Señor, o el Señor está obrando en su vida, pues vemos que hay un interés por la palabra de Dios. Hay un interés también por la adoración a Dios, y que aunque le cueste sacrificios, pues lo hace. Y él estuvo aquí, pues hizo un viaje de centenares de kilómetros, ¿verdad? Si nosotros pues no venimos a la adoración, un trayecto de a lo mejor unos centenares de metros o unos pocos kilómetros, ¿verdad? Pues poco interés hay, ¿verdad? Y igual si no hay un interés en la lectura de la palabra de Dios, a veces pues nos puede resultar esto un poco cerrado e incomprensible, pero el interés, ¿no?, de conocer lo que el Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está diciendo, tiene que estar siempre ahí. Ahora bien, dicho todo esto, también vemos que todo esto que hemos considerado no era, por así decirlo, lo suficiente, porque él estaba leyendo Isaías 53 y no entendía nada, no sabía ni siquiera de quién hablaba. Le dice: ¿de quién está diciendo esto? ¿De quién está diciendo esto? ¿De sí mismo o de otro? En el versículo 34, ¿de sí mismo el profeta o de algún otro que no fuera él?
Entonces, bueno, ni siquiera él había oído hablar, el etíope, de Jesús. No había oído hablar de su nacimiento, de su venida al mundo, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección. Y por eso pues tuvo que venir Felipe a abrirle el entendimiento de las Escrituras, y dice que anunciarle el Evangelio de Jesús. Dice que en el versículo 35, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, le enseñó acerca de Cristo. Entonces vemos aquí Dios también se sirve de instrumentos, de medios para enseñar su palabra. Los ministerios también de enseñanza, ¿verdad?, de predicación, son también necesarios, porque si no, pues muchas veces la palabra se nos va a quedar cerrada como un libro sellado. Pero vemos entonces también cómo él, que iba a Jerusalén a participar de la adoración, él no entendía la palabra, no conocía acerca de Cristo. Y esto sería también una cosa a tener en cuenta, ¿verdad? Que alguien pueda venir a la adoración, que alguien pueda pues participar de ritos y de ceremonias, y que no entienda, no conozca, no crea en Cristo. Y entonces, ¿de qué le sirve las ceremonias si no conoce acerca de Cristo? Las ceremonias sin Cristo, ¿qué son? Pues están vacías de sustancia, de contenido. Es como una nuez, ¿verdad? Las nueces que a veces se le entran los gusanitos, los bichitos, y se comen toda la carne, ¿verdad? Pues sería así, estarían vacías, estarían huecas, ¿verdad? Entonces, los sacramentos son por medio de, juntamente con Cristo. ¿Y cómo conocemos nosotros a Cristo? Pues por medio de la palabra de Dios. Con lo cual vemos que los sacramentos no se pueden separar de la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios que nos anuncia a Cristo, y eso es lo que nos está enseñando también los sacramentos. Pero quitan la palabra de Dios y los sacramentos son, pues, o las ceremonias son simplemente ritos, ¿verdad? Ritos. Y entonces es el problema de poner a los ritos o las ceremonias por encima de la palabra de Dios. No se puede poner las ceremonias o los ritos por encima de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios lo que da significado al rito, ¿verdad? Si eso ocurre, entonces eso se llama ritualismo. Y eso es pues lo que ha ocurrido sobre todo en la iglesia de Roma. Pues pensemos, ¿no? Hasta hace bien poco se hacían las reuniones de adoración en una lengua que nadie entendía, el latín, ¿verdad? ¿Por qué? Por el rito mismo. Ya ni siquiera tienes la comprensión de la palabra, de lo que se está haciendo, de lo que se está diciendo, ¿verdad? O también, pues ellos siempre piensan que los sacramentos son incluso más importantes que el ministerio de la palabra. Los ministros en su iglesia, pues no se conciben, no piensan de sí mismos, sobre todo como ministros de la palabra, sino como pues los que dan los sacramentos. Un culto para ellos no está completo si no hay Eucaristía. Puede haber de todo, puede haber predicación de la palabra de Dios, pero si no hay, como ellos llaman, Eucaristía, es decir, la cena del Señor, pues dicen no es verdaderamente un culto de verdad. Tiene que haber siempre el rito, la ceremonia. Entonces nosotros decimos que no, que es al revés, que es la palabra de Dios la que tiene que estar siempre presente, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios que tiene la primacía, y es la palabra de Dios la que da sentido a los sacramentos, porque si no se cae, decimos, en el ritualismo. Pero bueno, llegamos ahora aquí otra vez en el texto, llegamos aquí al desenlace de este encuentro. Hemos estado considerando todo este contexto y habíamos dicho que nos íbamos a centrar en estos versículos, los versículos del 36 al 38. Es el desenlace de todo este encuentro, el desenlace de que él le anunciara el Evangelio y le anunciara y le enseñara la palabra de Dios. Entonces, seguro, aquí vemos a que le está él
eunuco solicitando el bautismo. Le está solicitando el bautismo, le dice que llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Vemos, es una manera de estar aquí pidiendo el bautismo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pues vemos que evidentemente tenía que tener ya algún conocimiento, ¿verdad? El eunuco del bautismo. Que Felipe le tenía que haber hablado del bautismo, que Felipe le tendría que haber compartido y enseñado acerca del bautismo. Y entonces pues les habría informado acerca de este bautismo, que fue el bautismo que vino predicando Juan el Bautista. Juan el Bautista pues apareció poco antes de la aparición pública del Mesías, de Jesucristo, y el que estuvo predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y él fue predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquellos que recibían su mensaje y se arrepentían, se bautizaban, ¿verdad?, confesando sus pecados. Entonces él a unos los estaba recibiendo y les estaba diciendo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque veían que estaban simulando, que ellos pues querían venir al bautismo, pero para mostrar su justicia, ¿verdad? Que ellos eran religiosos, no venían de corazón, no venían porque verdaderamente se arrepintieran, sino incluso para mostrarse todavía religiosos. Y a otros pues Juan el Bautista les estaba recibiendo y les decía: haced obras o frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, vosotros pedís y decís que os arrepentís, bien, haced que vuestras obras muestren que verdaderamente estéis arrepentidos. No es solamente aquel que dice, que habla, ¿verdad? El reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder. Entonces veamos, a ver si hay un buen fruto, porque a todo aquel que da buen fruto, dice, el hacha está puesta a las raíces de los árboles. Todo árbol que da buen fruto, bien, pero todo aquel árbol que no da buen fruto es cortado y echado del fuego. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y este fue también el mismo mensaje en cuanto al bautismo de Jesús, que él predicó, porque él también predicó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él también pues bautizó, aunque nos dice también en los evangelios que él mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Pues bien, Jesucristo mismo también fue bautizado, lo sabemos, por Juan el Bautista. Y cuando fue bautizado, pues entonces se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo como forma corporal, como una paloma, y también se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él no tenía necesidad por sí mismo, Jesucristo, del bautismo, de arrepentimiento, sino que lo hizo en lugar de, cumpliendo con toda justicia. Él se identificó con los pecadores. Él se identificó con los pecadores hasta el punto de tomar el bautismo del arrepentimiento como ellos. Bien, pues también cuando Cristo cumplió con su obra que el Padre le había encomendado, cuando Él murió y resucitó, y cuando Él también subía al cielo, Él pues tenía a sus discípulos, y que les dijo, pues leemos en Mateo 28, en el versículo 18, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces vemos que pues envió a predicar el Evangelio, y les envió a predicar el Evangelio y a bautizarlos, añadiendo pues que lo hagan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre del único Dios, en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Bien, pues vemos que este es también el bautismo que llevaron a cabo los apóstoles. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, Pedro estuvo predicando, y entonces en su predicación estuvo denunciando también el pecado del pueblo. Y el pueblo, que dijo: varones hermanos, ¿cómo podremos ser salvos? ¿Qué haremos para ser salvos? Nos dicen en el versículo 37. Y en el versículo 38 Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
vemos, es también un bautismo de arrepentimiento. Arrepentíos. Por lo tanto, vemos que es el mismo bautismo también de Juan el Bautista. Hay gente que a veces dice que el bautismo de Juan el Bautista no es el mismo que el bautismo de Jesús. No es el mismo bautismo, porque es bautismo también de arrepentimiento. Sí que es verdad, Jesús ha añadido que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero el sentido es el mismo, un bautismo también de arrepentimiento. Bien, pues vemos que aquí estaba entonces el etíope solicitando ser bautizado. Dice que impide que yo sea bautizado. Bueno, esto es una palabra que merece ser tomada en cuenta. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Seguramente hemos de ver aquí una referencia a su condición. Él era tesorero, sí, hemos dicho, pero él también era, dice, eunuco. Eunuco, pues significa que él había sido, pues, castrado. Y nos dice en Deuteronomio 23, versículo 1, que los tales personas tenían excluido el llegar a formar parte de la congregación de Dios. Nos dice Deuteronomio 23, versículo 1, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Entonces vemos que aquí pues ya se estaba previniendo que aquí pues está pues esto que es una práctica común, o lo era antes, ¿no? Pues en los palacios de los reyes, pues los servidores, los siervos, para que no haya ningún, entre comillas, problema, ¿verdad? Con las reinas y las princesas, pues se sometía pues ya de jóvenes a esta operación. Sí, era algo bastante corriente, lo vemos en la Biblia, pero esto es algo en contra de la naturaleza, como Dios lo ha creado al hombre, ¿verdad? Eso era en contra de la voluntad de Dios, eso era en contra de la santidad de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues la tal persona estaba en un estado de impureza, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, por la ley de Dios no podía llegar a formar parte del pueblo de Dios de una manera formal, ¿verdad? Podía asistir como piadoso, a lo mejor, verlas de lejos, pero no si él hubiera querido formar parte, convertirse en judío, por ejemplo, y formar parte del pueblo de Israel. No podía. A lo mejor hubiera sido en contra de su voluntad, ¿verdad? Pero no podía, estaba excluido de formar parte de una manera oficial del pueblo de Dios por ello. Pero vemos, eso no era un impedimento, ¿verdad?, en el Evangelio. Lo que por la ley él no podía, en el Evangelio sí podía. Y eso pues es en general, no solamente para los eunucos, es para todos. En aquello que no podemos ser nosotros justificados por las obras de la ley, somos justificados por la fe en el Evangelio, por la fe en Jesucristo. Porque Jesucristo se hizo por nosotros pecado. Y Jesucristo tomó sobre sí, hemos leído en Isaías 53, ¿verdad? Tomó sobre sí el pecado nuestro. Y se hizo por nosotros pecado. Y Él, pues, tomó la maldición sobre sí. ¿Para qué? Para librarnos a nosotros de la maldición. Porque está escrito en la palabra de Dios que maldito todo aquel que no permanece en las palabras de la ley para cumplirlas. No solamente, pues, cuestión de ser eunuco o no, sino, pues, de toda la ley. Y bien, pues, esto mismo es lo que está representado en el bautismo. Porque el bautismo, ¿qué es? ¿Qué representa? Un lavamiento. Es un lavamiento. Y entonces, como un lavamiento, como todo lavamiento, pues se limpia, ¿verdad? Nos ensuciamos las manos, el cuerpo, nos lavamos, ¿verdad? Y quedamos limpios. Pues esto es lo que significa el bautismo también en sí mismo. Que como el agua me limpia, pues entonces, así también, la sangre de Cristo
me limpia de mis pecados. Y al recibir el agua del bautismo, pues entonces está esta también idea, ¿verdad? Que la sangre de Cristo es la que limpia de los pecados. Como dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 8, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda iniquidad. Nos limpia. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿verdad? Y nos dice que también que casi todo es purificado según la ley por la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces vemos el bautismo, el agua, pues nos está de alguna manera recordando la sangre de Cristo, significando la sangre de Cristo. Y hay una relación muy estrecha, muy unida entre el agua del bautismo y esta sangre de Cristo, y lo que la sangre de Cristo hace en nuestra alma. Es algo tan unido que a veces se le llama, pues, en vez de se está significando el bautismo, pero no se lo está llamando como tal, ¿verdad? Sino se está refiriendo o bien a la sangre o a lo que la sangre de Cristo hace, es decir, la purificación de los pecados. Me explico. Vemos en pasajes como Hechos capítulo 10, versículo 29, cuando dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Aquí decimos que, como está refiriéndose el bautismo a la sangre, ¿verdad? Refiriéndose, pues aquí cuando dice que fue santificado, se está refiriendo al bautismo, ¿verdad? No que él haya sido santificado en un sentido de que él recibió la salvación para después perderse. O también lo mismo en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 9, cuando dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vemos 2 de Pedro capítulo 1, versículo 9. Pues vemos que ahí se está, aún sin nombrar el bautismo, refiriéndose al bautismo, porque es lo que el bautismo significa, ¿verdad? La purificación de los pecados, la santificación también para Dios. Bien, pues entonces vemos cómo ya, por último, esta pregunta planteada por el eunuco es bien válida. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuáles son los impedimentos para alguien para recibir el bautismo? Pues hombre, ya lo que hemos visto, ciertamente no lo que uno sea por naturaleza, ¿verdad? Que uno sea hombre o que uno sea mujer, o que uno sea rico o que uno sea pobre, con estudios o sin ellos, que sea español o francés, ¿verdad? No importa, porque nos dice que Cristo ha hecho, pues no hay pues ni hombre ni mujer, ni siervo ni esclavo en Cristo, ¿verdad? Y que de los dos pueblos, refiriéndose a los judíos y a los gentiles, Cristo ha hecho uno. Entonces no es nada que seamos por naturaleza, ¿verdad? Como tampoco las cosas que nos puedan venir por desgracias o accidentes, como a el eunuco le ocurrió, ¿verdad? O sin su voluntad, que nos hayan ocurrido en nuestra vida. Como tampoco es un impedimento para recibir el bautismo nuestra reputación o nuestros antiguos pecados pasados, ¿verdad? Cristo recibió también a gente de mala reputación, ¿verdad? A hombres y mujeres de mala reputación, de mala vida, pecadores. Y los recibió también, ¿verdad? Y les dijo que ellos también eran hijos de Abraham. Así pues, no es eso. Si venimos al bautismo en arrepentimiento y humildemente, pues si no nos apoyamos en nosotros mismos, sino en Cristo, si lo hacemos queriendo ser lavados de nuestros pecados, pues ciertamente no hay pues el problema, bien podemos recibir el bautismo. ¿Qué es entonces lo que aparta? ¿Qué es lo que impide el recibir el bautismo? Pues creo que sobre todo podemos pensar en dos. El primero sería de tipo, digamos, doctrinal, en la palabra, en la enseñanza.
el querer ser bautizado y sostener pues errores en doctrinas, enseñanzas pues importantes en la palabra, ¿verdad? Querer ser, por ejemplo, bautizado y no creer en Cristo Jesús, que Él sea el Hijo de Dios. Creer que Él era un mero hombre o un simple profeta, pero no el Hijo de Dios. No creer que Él nació de una virgen, de María Virgen, ¿verdad? Siendo ella virgen. O que fue un nacimiento virginal. O que Él pues hizo los milagros. O que Él pues resucitó verdaderamente de los muertos. Y hay muchos que dicen que creen en Cristo, ¿verdad? Y que, bueno, han recibido el bautismo o querrían, pero no creen en nada de esto. Como que tampoco creen que la palabra de Dios es inspirada por Dios, que la Biblia es inspirada por Dios y por lo tanto no contiene error alguno. Pues todos aquellos que estén pues sosteniendo esto son errores graves, son herejías verdaderamente. Entonces alguien que quiera pues recibir el bautismo verdaderamente no puede encontrarse aquí. Vemos aquí que dijo la respuesta del eunuco fue: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces vemos, esto es una confesión de fe, la confesión de fe de la palabra de Dios acerca del Hijo de Jesucristo. Por lo tanto, vemos que es importante también tener un cierto periodo de enseñanza antes del bautismo. Se le llamaba esto antes, en mi época, catecumenado, ¿verdad? Para enseñarle los principios más importantes, los rudimentos de la palabra de Dios antes de recibir el bautismo, para que no ocurra esto que estamos hablando. En segundo lugar, esto ya sería más bien algo más bien en cuanto a la práctica o en cuanto al corazón. Es decir, venir al bautismo como venían aquellos a Juan el Bautista, por simulación. Es decir, querer bautizarse así, pero aspirando a recibir algún tipo de beneficio por ello, ¿verdad? Entonces, que algún tipo de bienes, ventajas terrenales de esta vida, ¿verdad? Entonces, bueno, como por ejemplo, hay muchos que se casan, pues, que se bautizan para después poderse casar en la iglesia, porque si no, pues no te puedes casar. Entonces, pues primero me bautizo para después casarme en la iglesia, ¿verdad? Eso, y muchos hacen eso y después no se les vio más en la iglesia. Eso pues sería un motivo que no está bien, ¿verdad? Es como también esto que hacen, ¿no? Hay gente que se casan por conveniencia, es decir, que le están pagando al que se quiere casar, ni siquiera lo conoce, y después cuando salen del juzgado, pues entonces cada uno se va por su lado y ya no hay matrimonio. Realmente hay gente que piensa así del bautismo, ¿verdad? Una especie de matrimonio, entre comillas, de conveniencia, ¿verdad? Y después cuando salgo de la iglesia ya no se ve el pelo más. No, es una realidad de vida. El bautismo es para toda la vida, ¿verdad? Es una alianza, es un pacto con el Señor. Y es, pues, no solamente una mera firma, una mera formalidad. Es algo de verdad que compromete a toda la persona. Porque es el compromiso de la fe. Y es lo que le dice pues Felipe, ¿verdad? Si crees de todo corazón, bien puedes. De todo corazón. Aquí está hablando pues de la integridad. Aquí está hablando, por lo tanto, de ninguna simulación. Aquí está hablando, por lo tanto, también de creer sinceramente en el Señor Jesús. No solamente a nivel de enseñanzas, o que también, como hemos visto, es importante, sino creer personalmente en Él. Creer en un sentido de confianza personal en Cristo para el perdón de los pecados. Y recibir a Cristo, por lo tanto, por la fe, como el único mediador. No vale tener a Cristo como mediador y tener otros mediadores que me puedan ayudar. Tener a Cristo como mediador y tener a la Virgen de este y del otro, o al santo de aquel, o para también que me puedan ayudar, ¿verdad? No, a solo Cristo como mi único y suficiente mediador. Si tienes a Cristo, no te hace falta más. No hay más mediadores entre Dios y los hombres. Y que entonces el corazón de uno esté descansando, confiando solo en esto. Si se cree, entonces, de esta manera, como dice la palabra, bien puedes. Es decir, te está permitido.
entonces se puede recibir el bautismo, entonces se puede formar parte, como hemos dicho, del pueblo de Dios aquí en la tierra, la iglesia visible, en la tierra, formar parte de la comunión de los santos, beneficiarte espiritualmente de la comunión de los santos y también de estar dentro de la vida de la iglesia, dentro del templo del Espíritu Santo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Recibir también pues la palabra de Dios y los sacramentos y de esta manera ir creciendo en gracia. Pero bueno, antes de concluir, vemos aquí también hay una pequeña dificultad que nos podríamos también encontrar en este texto, porque hay gente que, cuando estamos aquí tratando que es requisito la fe para recibir el bautismo, pues entonces hay gente que de esto pues puede llegar a decir, entonces esto excluye que aquellos que todavía no tengan fe puedan recibir el bautismo, es decir, los niños o los recién nacidos, ¿no? Y que entonces dirían, pues este pasaje pues estaría en contra de esta práctica. ¿Y qué podemos decir a esto? Pues bueno, pues de una manera simple es que esto que hemos dicho no se deduce de este pasaje. De lo que hemos aquí considerado, no se deduce que el bautismo no se pueda administrar a los hijos de los creyentes. No se deduce una cosa de la otra. ¿Por qué? Pues porque el bautismo es una ceremonia del Nuevo Testamento, sí, pero es una ceremonia del Nuevo Testamento que primero pues tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento, en todos los mandamientos de la ley, de los lavamientos de purificación que nos encontramos en la ley de Moisés y que llega al tiempo del Nuevo Testamento y se mantiene y se utilizaban también y se empleaban, ¿verdad?, en la conversión de prosélitos. Cuando alguien se convertía al judaísmo, recibía el bautismo de purificación, ¿verdad?, después de ser circuncidado. Pues entonces vemos que en el Nuevo Testamento la circuncisión el bautismo sustituye a la circuncisión. En Colosenses capítulo 2 se llama el bautismo la circuncisión de Cristo. Los dos estaban enseñando lo mismo, representando lo mismo, la purificación del corazón, la purificación de los pecados. Y entonces vemos que en el Antiguo Testamento habían más ceremonias, pero en el Nuevo Testamento menos. Las ceremonias del Antiguo Testamento nos dice Colosenses que eran la sombra, pero en el Nuevo Testamento son menos porque Cristo ha venido y es el cuerpo. Entonces, bueno, hay más también luz porque tenemos la revelación del Nuevo Testamento y por lo tanto vemos que hay mayor, podemos decir, eficacia por cuanto hay más luz, más revelación por parte de Dios. Fijémonos que si el eunuco no hubiera sido eunuco, ¿verdad?, pues él, si hubiera querido convertirse al judaísmo, hubiera sido primero examinado la palabra de Dios, después lo hubieran circuncidado y lo hubieran bautizado, ¿verdad? No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, hubiera recibido los bautismos, los lavamientos de purificación. Pero vemos que después, si hubiera tenido hijos, sus hijos, por lo menos los varones, serían bautizados, serían circuncidados, ciertamente. Porque la promesa, ¿verdad?, la promesa del pacto, la promesa también de la limpieza, ¿verdad?, de los pecados, de la circuncisión del corazón, era para él, pero también para sus hijos, porque así lo ha estipulado Dios en su palabra. Por lo tanto, vemos que no es algo que lo excluye, ¿verdad?, los que vienen a la fe y que no han recibido ningún bautismo, que ellos pues no han conocido nada de Cristo y son convertidos, evidentemente han de ser bautizados, pero esto no quita que sus hijos también lo lleguen a ser por el mandamiento de Dios en su palabra. Entonces, lo que sí que queda es lo que hemos considerado, ¿no?, que el bautismo
como todos los sacramentos, ¿verdad? La cena del Señor, el bautismo es un sacramento de fe, también de arrepentimiento, es un bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Llama a nuestro arrepentimiento y también a nuestra fe en Cristo Jesús. Los sacramentos nos están representando a Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra fe se apoye en Él. Entonces, esto significa que todo bautizado, ya sea como niño o adulto, ha de tener fe. El bautismo le llama a tener fe. Lo único que tiene que hacer entonces es recibir lo que nos dice el bautismo. Recibir lo que significa que de la misma manera que el agua me limpia el cuerpo, la sangre de Cristo limpia los pecados. Al recibir esto creyendo, ciertamente lo es. Cristo pues lo hace en nosotros. Cristo lava nuestros pecados por su sangre. Cristo lo hace por su gracia, por la obra acabada en la cruz y por su resurrección. Y Cristo lo hace, por lo tanto, por el gran amor con que nos amó. Entonces, hay que recibir esto por la fe. Hay que recibir esto para vivirlo después, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida. Y bien, esto es también pues, para los que reciben el bautismo, pero para también todos aquellos que asisten. Cuando vemos un bautismo, podemos pensar, de igual manera yo fui bautizado. Y podemos también pues, renovar, se puede decir, nuestro bautismo y seguir depositando nuestra fe en el Señor por medio de nuestro bautismo. Así, por lo tanto, el Señor nos da la gracia del bautismo. Hoy tenemos dos, y es una gracia para ellos, pero también para todos los creyentes, para todos nosotros. Pues gloria sea a Dios. El Señor bendiga su santa palabra y también bendiga lo que vamos a tener ahora, este tiempo de bautismos. Para su gloria.